Hola, bienvenidos a esta sesión de entrenamiento sobre los recursos de la serie World Cultures and Geography. Mi nombre es César Chávez, trabajo como consultor académico en el equipo de Cengage Learning y vamos a revisar en la sesión de hoy las características generales de la serie. Antes de comenzar, me gustaría que a medida que vamos avanzando tengan en su cabeza esta pregunta. ¿Qué debería pasar en mi salón como resultado de incorporar World Cultures and Geography? La intención de esta presentación es que a medida que van conociendo algunos de los componentes de las características pedagógicas, didácticas, metodológicas que componen los materiales, vayan reflexionando, así como nosotros pedimos a nuestros alumnos que lo hagan, qué debería pasar una vez que logren dominar ustedes y sus alumnos todos los componentes, todos los elementos que conforman esta grandiosa serie. En esta sesión vamos a revisar estos tres grandes ejes temáticos. Por principio de cuentas, revisaremos las características generales más relevantes de los materiales para el alumno. De igual manera, pasaremos a revisar los materiales para el profesor y a medida que vamos avanzando sobre cada uno, estaremos haciendo referencia a las diferentes fortalezas didácticas que podemos encontrar y que distinguen a esta serie de cualquier otra que exista en el mercado. Comencemos por aquí. ¿Qué tenemos y cómo se ve? Del lado izquierdo pueden ustedes ver una imagen, quizás sea la primera vez que lo vean, quizás lo tengan en sus manos, pero este es el libro en la versión para el estudiante, el libro que estarán utilizando sus alumnos a medida que van estudiando los componentes de geografía e historia de la región. En la imagen del lado derecho pueden ver una foto de uno de todos los títulos que componen la serie para el maestro. En esta ocasión vamos a concentrarnos únicamente en uno de los tres series que tenemos, la serie que corresponde al hemisferio occidental y Europa. ¿A qué me refiero? Vamos a ver la tabla de contenidos, donde ustedes pueden identificar exactamente qué unidades son las que se incluyen en esta serie de Western Hemisphere with Europe. Empezamos con un componente de introducción a la geografía, para que los alumnos adquieran las nociones básicas del estudio geográfico, y después vamos a encontrar unidades relativas a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Sudamérica, Europa, Rusia y las repúblicas euroasiáticas. Estos son los 6 grandes unidades que van a venir incluidas en la versión del estudiante. De cualquier manera, ustedes como profesores podrían tener acceso a todas las otras unidades que no ven los alumnos en los Teachers Edition. La parte de África subsahariana, la parte de África occidental y norte de África, Asia, Australia y el Pacífico. Y ahora sí, vamos a comenzar a revisar las características generales de la versión para el estudiante. ¿Cuál es la estructura general? A lo largo de toda la presentación voy a estar usando imágenes tomadas directamente de los libros para que ustedes puedan reconocerlas. La intención es que se familiaricen con ellas y que vean que todo lo que les estoy platicando es cierto y lo pueden encontrar ahí. Vamos a revisar esta primera imagen. Ustedes ven que tomo en este caso la unidad 9 para South Asia. Estamos viendo la introducción y lo primero que podemos notar es que existen dos capítulos. Todas las unidades que les mostré en el índice, todas y cada una de ellas, están compuestas por dos capítulos. ¿Cuál es la intención? Que en el primer capítulo estudiemos la parte de geografía e historia de la región, geografía física, geografía política, aspectos relevantes en la historia que denominan o que conformaron la región tal y como la conocemos ahora. Y en el capítulo 2 estaremos estudiando aquellos aspectos más significativos y relevantes que definen cómo es la vida en la región hoy en día. En todos los casos, vamos a estar estudiando estos 5 componentes temáticos. Cada una de las unidades les va a ofrecer a ustedes la oportunidad de conocer y estudiar un poco de la geografía, la historia, la cultura, el gobierno y la economía de su región. De esta manera, podemos conocer los aspectos relevantes y temáticos que componen a cada una de las regiones. Antes de cambiar de página, quiero que pongan atención en esta parte. Este elemento que se llama TechTrack lo vamos a encontrar a lo largo de todas las páginas de nuestros libros.
es una referencia directa a una serie de recursos que se pueden encontrar disponibles en la plataforma MyNG Connect a la que ustedes y sus alumnos tienen acceso. En este caso pueden ver que aparecen enlistados los contenidos para un video digital, para una entrevista con el explorador, fotogalerías, clips de audio, mapas interactivos, etcétera. Una gran cantidad de recursos que aparecen como complemento adicional a lo que tienen los alumnos y ustedes de manera impresa y que les va a ayudar al desarrollo y el estudio de cada una de las regiones. Vamos a entrar en la región dándole la vuelta a la página. Todas nuestras unidades empiezan con una sección así. Si ustedes se fijan, tenemos una sección que se llama Explore South Asia with National Geographic, que en este caso es la unidad que vamos a estudiar, y es la introducción a la región. La metodología detrás de la serie de Nat Geo empieza partiendo de la idea de que lo primero que hay que hacer al empezar el estudio de cualquier tema es enganchar a los alumnos, despertar en ellos esta curiosidad, estas ganas por aprender, y que ellos puedan entonces tener un interés legítimo y verdadero por conocer un poco más de lo que podrían ya conocer o de lo que creen que saben, de lo que todos hemos escuchado, y de esta manera podemos empezar a analizar un poquito. Pienso, por ejemplo, que podemos ver la foto y llevarla a la discusión con los alumnos. En este caso vemos una serie de mujeres con una vestimenta poco común para quienes vivimos en esta parte del planeta, y podríamos empezar a intercambiar opiniones con los alumnos. ¿Cómo están vestidas? ¿Por qué creen que están vestidas así? ¿Será un atuendo tradicional? ¿Será un atuendo de fiesta? ¿Qué creemos? ¿Qué podemos interpretar? Etcétera. Nos ayuda muchísimo para iniciar los comentarios sobre la región. Y si esto no fuera suficiente, a lo largo de cada unidad vamos a encontrar, como ya les decía, videos de apoyo dentro de la plataforma. Y bueno, como no se los quiero platicar, les voy a mostrar brevemente uno de los videos que acompañan esta sección. South Asia is a region of immense contrasts, from soaring mountains to vast deserts, from tropical rainforests to teeming cities. About 20% of all the people who inhabit our planet live in this region, encompassing a huge diversity of religions and ethnicities. In India alone, there are 22 official languages. South Asia used to be made up of hundreds of small principalities. The British gradually imposed their rule on this region during the 18th and 19th centuries. Si eso no fuera suficiente, en el círculo rojo ustedes pueden ver una referencia que dice Meet the Explorer. Esta referencia está diseñada para incorporar la voz y las imágenes de aquellos exploradores que, como en este caso, han trabajado directamente en la región y que comparten sus experiencias para que nos acerquemos más al estudio de ella. Les voy a poner un pedacito del video para que vean de qué se trata. The elusive snow leopard roams the mountains of Central and South Asia. It is one of the world's most endangered species. National Geographic emerging explorer Shafqat Hussain designed Project Snow Leopard to help save these rare animals. Hussain is based in northern Pakistan, where snow leopards kill livestock for food, and farmers hunt the big cats to protect their goats and sheep. De esta manera, si se fijan, hemos ya incorporado dos grandes videos sobre la región, hemos revisado ya una primera imagen y seguimos sin entrar de manera oficial o de manera completa al estudio de la región. Una vez más, seguimos enfocados en despertar el interés en nuestros alumnos. Ya vimos un video que nos permite comprender un poco de la importancia del cuidado de la naturaleza, uno que describe un poquito más las características generales de la región, y tenemos una foto que habla de las características culturales. Estamos comenzando a adentrarnos en esos ejes temáticos que les comentaba al principio. Si seguimos revisando acá, van a encontrar que de este lado tenemos una sección llamada Investigate Geography y abajo de ella una que se llama Investigate History.
Estas dos secciones responden, por supuesto, a la estructura del primer capítulo que comentábamos. Una parte dedicada al estudio de la historia, otra parte dedicada al estudio de la geografía, de tal manera que a través de historias reales de gente que existe y que vive todos los días en la región, podamos empezar a descubrir qué es lo que se vive realmente en aquellos países donde no podemos estar presentes todo el tiempo. Y por último, acabamos de encontrar el aspecto que nos va a traer a los asuntos de hoy en día, Connect with the Culture. De esta manera estamos cubriendo no nada más la introducción general al tema, sino que también estamos haciendo una gran introducción a los tres componentes básicos de todas las unidades. Todas y cada una de nuestras unidades comienzan de la misma manera y tienen la misma estructura. Evidentemente los recursos son muy diferentes, pero bueno, la intención es la misma. Pongan atención en la esquina superior derecha de la pantalla, donde aparece un mapa. Este mapa es de gran utilidad, además de que tiene componente interactivo. Si se fijan, hace una referencia a MyNG Connect. Nos permite desde un inicio ubicar de qué parte del mundo estamos hablando. Es muy difícil para todos nosotros ubicar países que no son de referencia común. Quizá cuando estamos hablando de North America, es muy fácil para nosotros identificar que pertenecen a Estados Unidos, Canadá, México, y los identificamos de manera muy sencilla en el mapa. Pero cuando ya estamos estudiando de una región como South Asia, la cosa ya no está tan fácil. Y esta referencia nos ayuda muchísimo, ubicar qué tan cerca o qué tan lejos están de ciudades emblemáticas, de países emblemáticos, y exactamente dónde se encuentran ubicados geográficamente en el mundo. Vamos a avanzar en las páginas. Quiero que vean que realmente estamos avanzando página por página. Si se fijan, aquí estamos en la 466, en la 467 y ahora vamos a la 468. No les voy a pasar todo el libro en este video, sino que solamente quiero que comprendan un poquito de la estructura que se maneja a lo largo de toda la unidad. Cuando llegamos al índice del capítulo, aquí ya estamos directamente sobre el capítulo de Geography and History, vamos a encontrar que de este lado están dos secciones, obviamente la sección de Geography, la sección de History. Es muy importante que tomen en cuenta este gran mapa, donde ahora sí ya vamos a conocer de manera directa y muy puntualmente señalada cuáles son los países sobre los que se da referencia y que componen esta unidad. En el círculo rojo pueden encontrar esta pregunta, esta gran pregunta que compone cada uno de los capítulos. Una pregunta esencial que podemos ir estudiando a lo largo de todas las unidades. Cuando yo inicié la presentación, les hacía también una pregunta que quería que fueran explorando y reflexionando a medida que avanzábamos sobre el video. La intención de esta que aparece en los capítulos es exactamente la misma, que desde que revisamos el índice con los alumnos, ellos sepan exactamente hacia dónde van a ir o deberían ir encaminadas sus reflexiones. Queremos que vayan más allá de solamente aprender cuáles son las fronteras, cuáles son las capitales, dónde está tal o cual río. Queremos que lleven su conocimiento hacia algo más, hacia un punto que les sirva para la reflexión y quizá para la aplicación en la vida diaria. Después vamos a encontrar esta parte. Es muy común cuando yo he sido maestro, todo el tiempo los alumnos te preguntan, oye, ¿y qué va a venir en el examen? Viene la temporada de exámenes y de repente tienen inseguridades, saben que has visto muchos temas o sienten que has visto muchos temas con ellos y de repente necesitan algo de qué afianzarse. Y a mí me gusta usar mucho esta sección porque nos permite decirle, no te preocupes, si tú eres capaz de explicar con tus propias palabras cada uno de estos conceptos y relacionarlos o establecer conexiones entre algunos o todos de ellos, entonces ya dominas todo lo que yo necesito que sepas y puedas hacer para esta lección. Pongan atención, el concepto o el componente de historia mantiene la misma estructura. Volvemos a encontrar acá arriba lo que ya les decía, el Tech Track, donde nos indica exactamente qué tipo de recursos vamos a encontrar para apoyar nuestro estudio de la región. Le damos la vuelta a la página y ahora encontramos la primer gran sección de la unidad. Lo primero que quiero que vean, quizá ya lo habrán notado, desde que introdujimos la sección con la foto de las mujeres hindúes, hemos estado manejando un par de páginas. Aquí estamos hablando de la 470 y la 471. Y esta
cuestión no es gratuita y no es solamente porque esté usando una versión digital del libro. Esta sección está diseñada intencionalmente para que los alumnos comiencen a estudiar de principio a fin cada lección. En este caso estamos hablando de la sección 1, porque empezábamos con Geography, y fíjense que la sección arranca con una gran idea, un main idea que los alumnos van a explorar a lo largo de esta lección. ¿Cuánto dura la lección? Desde el main idea hasta esta sección que dice Before you move on. Quizá pueda parecer muy poco, pero si se fijan tenemos palabras subrayadas en amarillo que se relacionan con los primeros conceptos que veíamos en el índice, que nos van a servir para ir profundizando, para ir retomando conceptos geográficos, y el estudio de esta unidad a través de una gran idea y después de una evaluación formativa que nos va a permitir aterrizar a los alumnos en lo que ya empiezan a conocer de la región. De esta manera estamos incorporando una estrategia que les permita a los alumnos ir construyendo sus propias notas, ir fortaleciendo lo que se comenta, lo que se discute en clase, lo que se empieza a estudiar. Si se fijan tenemos unas imágenes que ilustran ciertos conceptos y finalmente vamos a encontrar un ongoing assessment. Actividades de evaluación formativa 100% que van a permitir a los alumnos y al profesor ir conociendo, ir midiendo los avances que se van teniendo sobre la región. ¿En qué medida vamos comprendiendo mejor las características de la región? Y no nada más se trata de hacer una actividad simple. A lo largo de las unidades que les voy a ir mostrando, pueden ir reflexionando, pueden ir revisando que el tipo de assessment va a variar. En este caso, como vamos empezando la región, es muy importante que empiecen a ubicar las características geográficas, que reflexionen sobre el mapa, que empiecen a identificar dónde está ubicado, que saquen sus propias conclusiones. Esta evaluación está mucho más enfocada al estudio de las características físicas y geográficas, pero vamos a encontrar varias opciones. Más adelante se las voy a ir señalando. Nuevamente, acá arriba tenemos el componente de tecnología. Cambiamos de página. Fíjense que estamos en la 472. Y de repente aparece una sección que se llama Exploring the Himalayas with Kira Salak. ¿A qué se refiere? Cuando arrancó la unidad yo les decía que teníamos acceso a conocer de viva voz a diferentes exploradores. En esta ocasión se incluye también un video de esta exploradora viviendo en los Himalayas. Y es muy interesante conocerlo porque realmente nos permite ver y vivir junto con ella las experiencias, comprender las dificultades que implicarían vivir en una región de este tipo de características y tratar de comprender, por ejemplo, cómo en este caso hay gente que vive en la región, de qué viven, cómo le hacen. Y regresándonos a la estructura del tema, nuevamente, arrancamos la sección con una gran idea que hay que explorar, tenemos una actividad de cierre, de reflexión para los alumnos y tenemos una evaluación formativa. Los mismos componentes a lo largo de cada sección. Vamos a ver un pedacito del video y seguimos. More people have reached the summit of Everest than completed this so-called snowman trek, and only a few hundred foreigners have ever made it. National Geographic grantee Kira Salick will be part of the 24-day expedition. It's supposed to be one of the hardest treks in the world, so... But I have a lot of motivation and energy at this point, so... This is supposedly... This trek will make everyone cry at some point, and it hasn't made me cry yet, at least not where anyone else could say. Nos vamos adentrando un poco más en el mundo de National Geographic y en el estudio de diferentes culturas. Y seguimos estudiando la región, sección 1.3, y vean la numeración, no pierdan atención. La estructura sigue siendo la misma, tenemos un main idea, tenemos un before you move on, seguimos teniendo el ongoing assessment. Y entonces, ¿qué hay diferente en esta parte? Por principio de cuentas, quiero que vean este pequeño recuadro de acá, un critical viewing. También vamos a encontrar a lo largo de las unidades este tipo de cuadros que nos van a llevar a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico.
En este caso se hace referencia a la manera en que estos niños conviven, literalmente conviven, con la lluvia, con las inundaciones propias de la temporada de monzones. Algo que tiene que ver netamente con las características geográficas, la ubicación de este país, y algo que determina la forma en que estas personas viven. Es muy interesante la pregunta. Si ustedes se fijan, se menciona que los alumnos no se ven molestos realmente por tener que ir a la escuela. Vean el nivel del agua, vean la ropa que traen. Y de repente se me ocurre que podríamos empezar a interactuar. En la Ciudad de México es muy común que en temporada de lluvias alguna región de la ciudad padezca alguna emergencia, algún tipo de desastre por inundación. Quizá no haya ninguna emergencia y de todas formas todos padecemos un aumento significativo en el tráfico, todos terminamos empapados, generalmente llegamos de malas, sobre todo si hay que llegar a la oficina mojado. Y entonces podemos empezar a interactuar con los alumnos. ¿A nosotros cómo nos afectaría? ¿Cuál es la diferencia para ellos? ¿O qué otros factores son normales para nosotros, de acuerdo a nuestras características geográficas, y de repente para otra región podrían ser muy extraños? Insisto, seguimos desarrollando estas habilidades de pensamiento y no nada más el conocimiento duro de un monzón significa tal cosa, se ubica en tal zona del mapa y se acabó. Vamos a llevar el conocimiento más allá, a la vida diaria de las personas. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar esta otra sección que se llama Global Issues. Es una de las secciones más novedosas que se incluyen en nuestro libro y que se incluye en cada una de las unidades. Tenemos en total, para la edición completa, 12 unidades, 12 secciones de Global Issues. ¿Y cuál es la intención? Empezar a identificar aquellos aspectos que son relevantes o que son determinantes para la región, pero que también tienen un impacto en el mundo. En la página anterior veíamos que se hablaba de los monzones, de las inundaciones, del exceso de agua. Y aquí justamente se está hablando de la crisis del agua en el sureste asiático. Tenemos varios casos, podemos hablar de contaminación, de escasez, de sequía e incluso de las acciones que hacen los países para combatir estos problemas. Esto si solamente hablamos de los temas. Me gustaría que también pusieran atención en el pequeño detalle. Comparen cómo se ve esta imagen con la anterior que estábamos estudiando. Si se fijan en este caso, no hay mapas, no hay fotografías, no hay video. Y tiene una razón de ser. Partimos de la idea de que los alumnos que están estudiando con estos recursos, sí, son alumnos, son niños que vienen llegando de su educación básica, pero que también está en nuestras manos prepararlos para la educación media. Y es aquí donde tenemos que darles estas habilidades que los van a ayudar a tener éxito más adelante. Necesitamos ayudarlos a ir desarrollando sus capacidades para leer cada vez textos más complejos, más cargados de letras, si lo queremos ver así, donde tengan que empezar a interpretar gráficas y números y empezar a sacar sus propias conclusiones. No se trata de que los vayamos forzando o de que los estrellemos contra pared y de repente empecemos a cambiar drásticamente de estrategia porque se está acabando el año y necesitamos que estén mejor preparados para el que sigue. No, se trata de que poco a poco vayamos desarrollando estas habilidades en ellos y los vayamos acompañando. De por sí ellos ya están en una etapa de edad muy difícil, muchos de ellos estarán empezando a ser adolescentes, y entonces tenemos que entender que para ellos esta etapa de cambio tiene que ser sencilla, y aquí hay una manera de irlo haciendo de manera paulatina. La estructura de la unidad se mantiene: Main Idea, Before You Move On y Ongoing Assessment. Y vean este Ongoing Assessment. Llevábamos 3 evaluaciones basadas en mapas, y de repente, no es gratuito, tenemos una evaluación basada en la lectura. Y entonces aquí necesitamos que los alumnos interpreten información, hagan inferencias y escriban comparaciones. Estamos empezando también a apoyar a aquellos profesores de inglés que de repente necesitan que los alumnos le vean un sentido práctico a la lengua. Y entonces empezamos a desarrollar en ellos estas habilidades de lectura, de escritura, que les van a hacer falta para fortalecer sus habilidades a lo largo de su vida académica. Después me paso a la otra sección. Si se fijan, ya estamos en la sección 2
y ahora vamos a estar hablando del componente de historia. No pretendo revisar de manera minuciosa los contenidos del componente histórico porque son los mismos, o la estructura al menos es la misma, la esencia es similar a lo que ya estudiamos en geografía. Únicamente quiero destacar un par de cuestiones. Por principio de cuentas, como evidentemente estamos hablando de un componente histórico, toda la sección va a venir acompañada de un timeline que permita a los alumnos ubicar en el tiempo a la región los aspectos históricos de los que estamos hablando. Ya tenemos la capacidad de ubicarla en el espacio, ya estudiamos el componente geográfico, ahora hay que estudiar la manera en que el componente temporal impacta en la región. Y entonces aquí vamos a tener un timeline que nos va a apoyar a medida que vamos avanzando. Y nuevamente señalo el ongoing assessment. Si se fijan, este habla del lenguaje. Vamos a evaluar también, a medida que vamos avanzando, las habilidades y las capacidades lingüísticas de nuestros alumnos. Sabemos que para muchos de ellos estos materiales no serán en su primera lengua. Sabemos que muchos de ellos estarán estudiando estos materiales a la vez que aprenden o fortalecen su habilidad lingüística en el inglés. Y entonces el material y el equipo de National Geographic, consciente de ello, incluye actividades que permitan ir fortaleciendo el estudio de la lengua. En este caso, vamos a seguir comparando, vamos a interpretar líneas, vamos a obtener conclusiones. Y de repente se me ocurre que teniendo o ubicando este tipo de relaciones en mente, podemos empezar a pensar en proyectos cruzados, proyectos transversales con los profesores de lengua. Y entonces sí, empezar a realmente fortalecer las capacidades del alumno. Otro aspecto muy destacado del componente histórico es esta sección que se llama Document Based Question. Muchos de ustedes sabrán que para el estudio de la historia, más allá de aprender datos y nombres de ciudades, que de repente puede ser muy tedioso para los alumnos, realmente la enseñanza de la historia, la esencia en la enseñanza de la historia se encuentra en el conocimiento o el estudio de las fuentes históricas. Así como en la parte de geografía nos interesaba que los alumnos conocieran cómo viven, cómo trabajan los exploradores, cómo se hace geografía, de algún u otro modo, en este caso también es importante que los alumnos comprendan cómo se hace historia. Y sabemos que la historia se hace revisando las fuentes, oficiales, no oficiales, cualquier tipo de fuente, primaria, secundaria, etc. Y entonces aquí vamos a encontrar una serie de documentos que son extraídos directamente de las fuentes, que son fuentes originales y que podemos empezar a interpretar y a discutir con nuestros alumnos. Del lado izquierdo vamos a encontrar unos comentarios de Gandhi sobre uno de los libros sagrados de la India, y del otro lado vamos a encontrar un extracto directamente de uno de estos libros sagrados. No lo señalo, pero si se fijan aquí hay un tercer documento donde nos explican un poco la imagen que acompaña, de tal manera que tenemos un texto oficial, un discurso o un escrito de un personaje contemporáneo, y tenemos una imagen que podemos analizar, tres tipos diferentes de fuente primaria que podemos analizar y comentar con nuestros alumnos y que nos pueden ayudar para ir haciendo historia y tratar de empezar a comprender el impacto de ella en el espacio físico y geográfico que estamos estudiando. Vean el ongoing assessment. Y aquí en este ongoing assessment tenemos algo enfocado directamente a las habilidades de escritura. Y por último, como les decía, para no cansarlos con el estudio exhaustivo de toda la sección, de toda la unidad, me voy directamente al review que aparece al final del capítulo. Pongan atención en que este es el review del capítulo, lo que quiere decir que si cada unidad se compone de 2 capítulos, vamos a tener 2 reviews. Y bueno, vamos a encontrar un poquito de todo, desde el vocabulario, ideas principales, algo referente con el aspecto geográfico, algo con el histórico y una serie de actividades finales. Es muy común, a todos nos pasa, a mí me pasaba todo el tiempo como maestro, que de repente viene la fecha o la temporada de exámenes y no hemos podido abordar todos los temas que queríamos. O estamos tan preocupados por poder alcanzar el temario que de repente no nos empieza a dar tiempo para hacer estos repasos con los alumnos. La solución que incluye National Geographic como parte de
hacer conciencia este reto que tenemos todos los profesores, es empezar a encontrar una serie de estrategias. En este caso la estrategia es muy sencilla. Los ejercicios están organizados de izquierda a derecha, como señala la flecha, de menor a mayor nivel cognitivo. Si les resultan familiares las taxonomías o las clasificaciones de niveles cognitivos como la de Bloom, como la de Marzano, es más o menos la línea que se sigue. Empezar desde los niveles más básicos del pensamiento, conocer, recordar, y empezar a llevarlos hasta los niveles más elevados de pensamiento. Crear, sintetizar, proponer, de tal manera que nosotros, al empezar a vernos presionados por el tiempo o tener algún interés muy particular sobre ciertas habilidades de un alumno o de todos, vamos a poder empezar a estudiar y a seleccionar algunos de estos ejercicios. Quizá no tenga tiempo para resolver todo el review del capítulo, pero si yo quiero puntualizar en algo de geografía, tengo la opción. Si quiero algo de historia, tengo la opción. Si quiero algo muy sencillo, porque la verdad es que entre asuetos y festividades escolares y demás, no me dio tiempo de revisar todo y la verdad es que vi por encimita el capítulo. Bueno, podemos irnos a lo básico. ¿Cuál es el vocabulario? ¿Se acuerdan que al inicio del capítulo les mostraba el vocabulario estudiado? Bueno, vamos a ver qué tanto lo comprendimos. O quizá no tengo tanto tiempo, pero quizá me sobran un par de días que puedo aprovechar llevando a los alumnos a hacer algo mucho más elaborado y que me sirva y les sirva a ellos para fortalecer todo lo que se estudia en la región. Depende de las opciones que cada uno de ustedes tenga, de las necesidades, pero es importante que sepan que esta estructura está presente y tiene una razón de ser. A lo largo de las unidades van a encontrar también un componente que se llama Compare Across Regions. La intención de esto es que los alumnos se hagan conscientes de una realidad. El mundo está interconectado, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido por muchos años, y entonces también tenemos que ser conscientes que algunos aspectos que se presentan en una región no son aislados. Ya los vimos desde el lado de considerar los problemas, cuando estudiamos la parte de Global Issues, y ahora vamos a comparar algo que quizá no sea un problema, pero que sí es una característica significativa de la región y que podemos comparar con alguna otra parte del mundo. En este caso, estamos hablando del componente de economía, ¿se acuerdan que era uno de los ejes temáticos? Y vamos a comparar cómo un aspecto económico tan importante para la región, sabemos que India es uno de los nuevos países que están impulsando la economía mundial, y bueno, si ya estudiamos a India y ya somos capaces de tratar de entender qué está haciendo India para poder tener este impulso económico, vamos a compararlo con otros países. Y lo interesante de esto, observen, es con qué tipo de países. Hay una variedad y se busca tener representatividad. Estamos hablando de India, de Hungría, de Vietnam y de Sudáfrica. Los ubicamos en el mapa. Otra vez estos mapas que siempre son de ayuda, que siempre son un salvavidas para ubicar qué tan cerca, qué tan lejos están uno de otro, de nosotros. Y en este caso, siguiendo con la idea de que hay que ir fortaleciendo habilidades en los alumnos, vamos a encontrar una gráfica o un gráfico animado con iconos que nos permitan comprender estos conceptos económicos. Estamos hablando aquí de ingreso, de población, de educación, de esperanza de vida, y que son datos que nos van a ayudar a entender qué está pasando y cómo son determinantes en cada uno de estos países. Si se fijan de este lado, en el assessment vamos a encontrar una oportunidad para la investigación. Vamos a poder fortalecer estas habilidades, donde los alumnos en este caso les vamos a pedir que comparen y contrasten, que analicen datos y que busquen mayor información para comparar. De este lado se recomienda comparar con Estados Unidos, pero esta pequeña comparación justo nos abre la puerta, por si a alguien no se le había ocurrido, de comparar quizás sí con Estados Unidos. Vamos a incluir más países. Vamos a enriquecer el proyecto de investigación y vamos a meterle aún mayor cantidad de variables a este análisis. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de entender el mundo juntos. Observen que todo el tiempo tenemos acá el Tech Trek explicándonos qué podemos encontrar en línea. Esa fue la última parte de los componentes para la versión del alumno. Todas las unidades
a lo largo de los libros de World Cultures and Geography mantienen la misma estructura y mantienen la misma cantidad o el mismo tipo de recursos complementarios. Cada una de nuestras unidades y cada uno de nuestros capítulos está pensado con la misma metodología para que los alumnos se familiaricen con el estudio de la región. Y también nos va a dar a nosotros la oportunidad de estudiar regiones de manera independiente, de manera secuencial. Quizá yo necesito en mi colegio empezar por una región particular, podemos empezar por ahí. A lo mejor empiezo por North America, que bueno, digo, a lo mejor mis alumnos necesitan algo cercano a ellos. Y después, ya que dominan esa parte, entonces sí vamos a estudiar South Asia. O de repente decir, mejor vamos a empezar por Europa, porque les llama la atención, porque vienen de vacaciones y la mitad de la generación se fue de viaje a Europa. Bueno, empecemos por Europa. Vamos a compararlo con Rusia, que está cerca, y después vamos a comparar con América Latina. Las opciones son infinitas, pero esta estructura por unidades nos da esa flexibilidad de empezar un tema, cerrarlo, y tener la tranquilidad de que no se nos quedó nada aislado. Vamos a revisar ahora las características generales del Teachers Edition. Por principio de cuentas, cuando abrimos un Teachers, van a encontrar ustedes una gran cantidad de páginas que se ven más o menos así. Yo aún no sé cómo llamarle a estas páginas, pero sí sé para qué me sirven. Creo que es para todos conocido. Quizá mientras ven el video no me dejarán mentir, quizá van a sentir con la cabeza, habrá alguna sonrisa por ahí, pero a todos nos ha pasado. El ciclo escolar empieza en agosto, termina en junio, julio, de repente es mitad de febrero y nos sentamos frente a la computadora 2 horas y dices, no sé qué actividad ponerle a mis alumnos. La actividad estrella con la que inicié todo agosto y todo septiembre ya se la saben de memoria, ya les aburrió. Se me acabó la creatividad, ya utilicé todas las estrategias que me han dado en mis cursos y de repente ya no sé qué más hacer. Mi clase es mañana, tuve poco tiempo para prepararla y de repente necesito algo que me saque del apuro, no puedo quedarle mal a mis alumnos. Y entonces esta sección nos sirve justamente para eso, para tener recomendaciones y estrategias de qué hacer en mi clase a medida que voy avanzando sobre los contenidos. Vamos a encontrar aquí que si de repente yo digo, necesito algo para fortalecer las habilidades de lectura, el profesor de inglés me pide que lo fortalezcamos porque están en la semana de la literatura y los alumnos como que todavía les cuesta la comprensión y necesitan hacer un ensayo de lo que están estudiando. Bueno, aquí tenemos una parte que nos va a dar una serie de estrategias, en este caso 5, para fortalecer las habilidades lectoras de nuestros alumnos. O de repente tenemos alumnos o tenemos una política de inclusión en el colegio. Sabemos que tenemos alumnos con estilos y capacidades diferentes y de repente tenemos esa necesidad de que hagamos algo que nos permita incluirlos a todos y de darles a todos oportunidades de desarrollar y explotar sus potenciales. Entonces, bueno, aquí tenemos un par de estrategias para la inclusión. O nuevamente, el profesor de inglés me busca todo el tiempo, es mi super amigo o le caigo muy mal. Y de repente resulta que me pide apoyo para seguir fortaleciendo las habilidades lingüísticas de los alumnos. Y bueno, aquí otra vez aparecen una serie de estrategias. ¿O qué pasa con aquellos alumnos que de repente son tan talentosos, son tan brillantes, que se vuelven un problema porque nos demandan demasiado tiempo, demasiadas actividades, demasiados retos? Y entonces aquí vamos a encontrar también algo que les podamos ofrecer a ellos. Cuando es un alumno en un salón, quizá el reto no está tan difícil, pero si de repente tenemos un salón que es muy adelantado, que es muy retador y muy demandante, aquí vamos a tener y vamos a poder sentirnos acompañados, encontrando una serie de estrategias para atenderlos y que ellos se sientan a gusto, que no pierdan este interés por seguir aprendiendo. O en este caso, si tenemos alumnos de Pre-Advanced Placement, entonces vamos a poder empezar a prepararlos también para estos exámenes de colocación, para que ellos puedan empezar a fortalecer las habilidades que están necesitando de manera más inmediata que algunos otros estudiantes. Si se fijan, tenemos una serie de estrategias que nos acompañan. Vean que cada una de ellas hace referencia
a en qué sección del libro lo puedo utilizar. Si ustedes tienen oportunidad de revisar un Teachers de manera física, de verdad pueden ver que esto que les muestro es solamente una pequeña muestra de toda la cantidad de estrategias que hay para ayudarlos en el diseño de sus clases. ¿Qué más hay? Si nos vamos de manera directa al estudio del Teachers Edition, lo primero que van a poder ustedes encontrar es en esta parte de acá, en la esquina izquierda, van a poder ver todos los contenidos, todas las imágenes, todos los componentes que aparecen en el libro del estudiante. Tal cual el libro, como lo están viendo sus alumnos, lo pueden ver ustedes en su libro del maestro. Pueden ver las páginas, pueden ver los mapas, pueden ver los recursos. ¿Cuál es la intención? Que ustedes puedan realmente cargar nada más un libro del maestro y no se tengan que preocupar por estar cargando todo el tiempo 2 o 3 o 4 libros. Ustedes se pueden dedicar únicamente a cargar el libro de la unidad y entonces sí van a poder acompañar a sus alumnos y tener todas las herramientas a la mano. El Tech Trek, algo que es bien interesante, que es el Introduce the Chapter. A todos nos cuesta trabajo ser todólogos. Es muy difícil conocer los elementos más destacados de cada región. Y de repente, si yo tengo 3 horas para preparar mi clase y no tengo nada que hacer en la oficina o en la casa, a lo mejor me puedo poner a investigar un poquito en internet, en los periódicos, en donde sea, qué pasa en la región. Pero si no tengo ese tiempo, y la mayoría de los maestros no lo tenemos, entonces aquí vamos a encontrar un breve resumen, una sugerencia de cómo empezar a hacer esta unidad atractiva para nuestros alumnos. Va a venir también una recomendación de cómo empezar a introducir estas preguntas esenciales. ¿Se acuerdan que la pregunta esencial viene de este lado? Bueno, en la versión del estudiante viene en el índice de entrada a cada capítulo. Y entonces aquí nos viene la recomendación de qué aspectos o cómo empezar a hablar de esta pregunta esencial con nuestros alumnos. Cómo empezar a sembrar en ellos la semillita para que la vayamos respondiendo. No se trata de una pregunta directa, no es una pregunta de opción sí o no. Y entonces tenemos que tener las mejores estrategias para que los alumnos puedan resolverla. Tenemos una parte de Geography y tenemos una parte de History. Todo el tiempo venimos acompañados para que lo que los alumnos ven venga soportado por una gran preparación de parte del profesor. Viene lo mismo para el vocabulario, todo con la idea de que desde el primer momento que empezamos a abrir la versión del alumno y empezamos a estudiar con ellos, nosotros tengamos todas las herramientas a la mano. Si le damos la vuelta al Teachers, vamos a encontrar nuevamente del lado izquierdo lo que los alumnos ven, la lección completa, pero de este lado vamos a encontrar estas primeras 2 secciones. Recordarán que todo el tiempo les he dicho que estos libros parten de la idea de que lo primero que hay que hacer es enganchar al alumno, hacerlo interesarse por estudiar, hacerlo copartícipe de su propio aprendizaje. Y entonces aquí tenemos una estrategia sobre cómo podemos empezar a hacer atractiva esta lección para los alumnos, este par de páginas para los alumnos, y posteriormente, ¿qué debemos de hacer nosotros para enseñar? Algunas recomendaciones de cómo empezar a enseñarle a los alumnos sobre esta lección. De igual manera, vamos a encontrar de este lado esta parte de estrategias para diferenciar nuestra enseñanza. Nuevamente sabemos que hay alumnos con diferentes habilidades, con diferentes capacidades y estilos de aprendizaje. Y entonces la idea de esto es que nuestros alumnos puedan realmente tener opciones para aprender sin importar cuáles sean sus características. Y por último, a lo largo de cada sección, vamos a ir encontrando esta parte que se llama Active Options. Voy a hacer un zoom para que la vean con mayor detalle. Esta sección es muy interesante, viene a lo largo de cada página del Teachers Edition, a lo largo de cada lección, de cada unidad, y de lo que se trata es de ofrecernos una oportunidad creativa, académica, para cambiarle el chip a los alumnos. La primera parte
Yo le llamo Interact and Discuss. ¿De qué se trata? Vamos a encontrar una serie de recursos que permitan a los alumnos interactuar entre ellos, comparar, compartir opiniones, discutir sobre lo que están viendo, leyendo, revisando. En este caso se nos ofrece una galería de fotos de Nat Geo. Y bueno, vamos a ponerlas en la mesa, vamos a dejar que las analicen, que las vean con detalle, con lupa. Interactúen, compartan entre ustedes, saquen sus propias conclusiones. Otra. De repente nos pasa que nuestra clase es la primer clase del día y los alumnos llegan dormidos. Tienen sueño, yo también. O de repente la clase es la última del día y es viernes y los alumnos ya están pensando en irse a su casa, irse con sus amigos, al cine. Ya no quieren estar en la clase. O la clase es antes del recreo y entonces tienen hambre y quieren salir a jugar. O es después del recreo y llegan acelerados. Siempre hay un factor por el que los alumnos digan: hoy tengo flojera de estar en la clase, y cuando es todo el grupo, nos meten en problemas. Y entonces, esta parte que en el libro se llama On Your Feet y que yo le llamo Move and Act, justamente nos permite, otra vez con una estrategia pedagógica, mover a los alumnos, hacerlos que se levanten, que se distraigan, que sigan estudiando el tema, que se sigan acercando, pero que se muevan. Una parte importante del aprendizaje es el aprendizaje social, aprender del otro. Y entonces aquí realmente podemos darles esa oportunidad. Y cuando los alumnos se divierten, aprenden de manera más sencilla. Y por último, esta otra parte que no aparece en todos los Active Options, generalmente aparece hacia el final de los capítulos, que se llama Performance Assessment. Y a mí me gustó llamarle Get Involved. Ya que estudiamos toda la unidad, que conocemos los asuntos globales, los particulares, el impacto o su comparación con otras regiones, la importancia de la historia, de la cultura de la región, vamos a hacer algo más. Quizá cuando la región es desconocida para los alumnos, quizá todo sea sorprendente y sea sumamente absorbente revisar todos los detalles con ellos y no nos dé tiempo. Pero quizá habrá una región donde se ubica el país donde vivimos y entonces para ellos es más común, quizá han viajado mucho a la región y entonces los alumnos avanzan muy rápido sobre ello. En cualquiera de los casos, esta parte del Performance Assessment nos permite involucrar a los alumnos en hacer algo más. Qué bueno que ya lo sabes, o qué bueno que descubriste tantas cosas. Haz algo con eso. Y en este caso, si se fijan, le estamos pidiendo a los alumnos que hagan una presentación, un noticiario, donde empiezan a hablar de diferentes temas. En este caso se les pide que hablen de historia de Estados Unidos y Canadá, que definan sus temas, que construyan su guión, que hagan entrevistas, que presenten personajes históricos, y todo esto se puede convertir en un proyecto de investigación o de trabajo con los alumnos que podemos utilizar como parte de la evaluación sumativa. A lo largo de cada bloque, a lo largo de cada lección, tuvimos oportunidad para desarrollar la evaluación formativa. Al inicio de cada capítulo, planteamos una pregunta esencial que podemos empezar a utilizar como parte de la evaluación diagnóstica. Quizá ponerla en una cartulina, en un rotafolio, en algún lado del salón e irla desarrollando. Un cuadro, ¿qué sé, qué quiero saber, qué aprendí? Y entonces ahí la dejamos y la usamos de diagnóstico. El Ongoing Assessment de formativa. Y este Performance Assessment como evaluación sumativa de la unidad. Estamos cubriendo todos los aspectos pedagógicos necesarios para el buen desarrollo de los alumnos. Estos son todos los componentes más significativos que quería presentarles en esta sección. Como ustedes se fijan, a lo largo de la versión del estudiante hay una estructura y una secuencia que se acompaña directamente con todo lo que presenta la versión del profesor. Esta serie se incluye como parte de los apoyos o del interés de National Geographic por fortalecer su misión. Y es por eso que está apoyada por tal cantidad de recursos que realmente nos ofrecen una gran oportunidad para el estudio de la geografía. Espero que esta sección y que este video les sea de mucha ayuda, y para cualquier apoyo, para cualquier pregunta que tengan al respecto, aquí tienen mis datos y pueden ponerse en contacto conmigo en cualquier momento y podemos conversar más sobre esta serie. Muchas gracias y hasta luego.